Muy buenas tardes con todos los especialistas que nos acompañan el día de hoy de las diferentes direcciones regionales de educación y de la SUGEL también, que están presentes para el desarrollo de la asistencia técnica denominada Orientaciones Pedagógicas y de Gestión para la implementación de la estrategia de refuerzo escolar, la primera etapa. El día de hoy estamos reunidos para desarrollar esta asistencia técnica que estará a cargo de dos ponentes. El día nos acompañan esta tarde el especialista Iván de la Cruz y el especialista Pedro Coyanqui. En breve vamos a dar inicio, sin antes tener en cuenta de que en el chat de la reunión se va a estar colgando el link del registro de asistencia para que ustedes puedan registrarse con todos sus datos. Bien, vamos a dar inicio entonces a esta reunión, sin antes mencionarles el saludo cordial de nuestra directora de la Dirección de Educación Secundaria, Candy Ramírez. Vamos a dar inicio a esta jornada con el ponente Iván de la Cruz. Adelante, Iván. Bien, gracias. Bueno, ahorita estamos viendo en pantalla el tablero de refuerzo escolar, un tablero que lo tenemos ya desde el año 2023. El año pasado también se actualizó la información con cada una de las etapas del refuerzo escolar y también con la de indicador de compromiso de desempeño. Este mismo tablero, que también lo vamos a utilizar este año, actualmente contiene información de los resultados eh, que se refieren al indicador del compromiso de desempeño del año pasado y también de la información que cargaron las instituciones educativas para cada una de las etapas del refuerzo escolar. Actualmente ya el tablero se viene actualizando con información también del nivel de educación primaria, que también este año incluye para el indicador de refuerzo escolar de compromiso de desempeño. Y en la portada lo que estamos viendo es las fechas que están para el registro de cada etapa de este año, 2025, para el refuerzo escolar. Entonces, vamos a mirar primero los resultados del año pasado. Eso está aquí en el reporte monitoreo. Nada más como para hacer un repaso de cómo debemos de dar lectura a la información que se actualiza, que se vino actualizando diariamente el año pasado, ¿no? Y que se obtiene a partir de la información de los registros de la plataforma Simón. Bien, entonces lo que es el monitoreo del refuerzo escolar del año pasado, teníamos este tablero que concierne a la etapa 1, 2 y 3. Tenemos filtros para el año, como les comentaba, incluye información también del año 23. En este caso, la última información grabada es del año 24. Entonces yo podía entrar a ver cada una de las etapas del refuerzo escolar. En la etapa 1 podía ver en un primer momento el tablero del avance del registro, y ahí podía hacer filtros a nivel de UGEL, incluso de institución educativa, y ver qué instituciones ya venían grabando información de registro de la etapa 1. ¿No? Esa misma funcionalidad va a continuar en el presente año para poder verificar a nivel de UGEL, ¿no? Qué instituciones educativas ya vienen avanzando en el registro, tanto para secundaria como también se va a aquí incorporar un filtro para diferenciar el nivel, ¿no? De tal manera que eh, se pueda ver el avance a nivel de cada nivel o del universo total, ¿no? Como un todo, porque finalmente el indicador de compromiso en este año considera ambos niveles. Luego vamos a seguir contando con los resultados a nivel de área curricular. En este caso, al elegir el área de comunicación, lo que voy a ver, por dicho, lo que veía el año pasado era el número de estudiantes, primeramente en qué mes se realizó la prueba, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vemos una concentración en su mayoría en el mes de marzo, seguido por el mes de abril, y muy pocos registros ya para el mes de mayo que realizaron la prueba diagnóstica, porque ya estaba prácticamente en la etapa del desarrollo del refuerzo. Asimismo, esos indicadores con relación al reporte informativo a las familias sobre el resultado del refuerzo escolar, y también el haber sostenido reuniones con las familias para reportar estos resultados. Eh,
También el tema de haber elaborado el informe de logros, el informe de resultados, y registrar la cantidad de estudiantes evaluados en cada uno de los grados, en este caso del área de comunicación, lo mismo para el área de matemática. Y aquí se podía ver el número de estudiantes evaluados y aquellos que se identificaban como nivel de previo al grado. Acerca de los niveles, y que también eso ha sido motivo de una consulta con los equipos pedagógicos, en el caso del nivel secundaria se está identificando estos dos grupos, ¿no? El total de estudiantes evaluados y aquellos ubicados con el nivel previo al grado, que es un nivel que se determina a partir del número de respuestas con relación al total de preguntas de una prueba, ¿no? Que pudiera ser una prueba, eh, eh, que pudiera ser una prueba del kit de evaluación de refuerzo escolar del año pasado, ¿no? En el caso del 2024, pero también del kit actual que está justamente muy próximo a salir esta semana. Entonces, eh, en algunos casos que utilizasen otra prueba no impide el registro y la determinación de estos grupos, porque el cálculo se basa en un cálculo eh, en torno al número de respuestas correctas o adecuadas, ¿no? Versus el número total de preguntas de una prueba, en este caso de la prueba de matemática, o en el caso de comunicación, ahí sí entra la categoría que les comentaba de adecuado o adecuadamente parcial, que también se suma a aquellas que son correctas, ¿no? Y deja de lado aquellas que son no respondidas o incorrectas, ¿no? Y sobre ese total se calcula en base al 60%, que es el dato de referencia sobre el cual se va a determinar si están en el grado o están previo al grado, ¿no? Y de tal manera que de un 60% eh, hacia de 60% a más están en el grado y menores al 60% se considera los estudiantes previo al grado. Eso para efectos de registro en plataforma Simón. Eh, y luego tenemos también los resultados de la etapa 2. Ciertamente en el tema del registro había un registro a nivel nacional bastante positivo, ¿no? Aquí vemos la cifra nacional más del 93% de registros. Y también me da información en la parte derecha aquí en mi pantalla de las características de la implementación del refuerzo en la etapa 2. Lo mismo en la etapa 3, que era la etapa de cierre, que también contiene los resultados de las pruebas de primero a quinto con relación a las áreas de matemática y comunicación. Aquí sí un menor avance en el porcentaje de registro en Simón. Esto entendemos que es a raíz de que el indicador de refuerzo escolar únicamente considera la implementación de la etapa 1 y 2 por un tema de fechas, ¿no? No puede abarcar la etapa 3, ¿no? Por el tema de fechas de compromiso de desempeño. Y lo que tenemos también es que el tablero de refuerzo escolar, con relación a los resultados del indicador, este es el indicador de refuerzo relacionado al compromiso de desempeño 2024. Primeramente, hay un tema de registro de información que tiene que ver aquí con este porcentaje mayor al 91%, y el porcentaje de aquí abajo me da una idea global, una idea promedio del porcentaje de instituciones a nivel nacional que cumplieron dicho indicador, ¿no? Está arriba del 76%. Sin embargo, esto es visto como un paquete global, ¿no? Hay que entender que las metas a nivel de UGEL son diferentes entre cada una de ellas. Eh, y esas metas las determina no el nivel de educación secundaria, sino el área que ve los compromisos de desempeño. Eh, entonces, para cada meta que establecen para cada UGEL, lo que tenemos en ese tablero y los resultados del año pasado me dicen de que en cuanto a cobertura de lo que es el registro de información, tengo únicamente en el caso de lo que son las UGEL, aquí Chulucana, Sumalíes, San Ignacio de Loyola, Alto Amazonas, no lograron registrar información conjunta entre etapa 1 y 2, ¿no? Y eso a la larga redunda en el logro de la meta. Y eso es lo que pasó con muchas UGLs el año pasado, 2024, que habían tenido un buen avance, un buen registro de información de etapa 1, incluso registrando información que iba a ayudar a cumplir la meta, pero en la etapa 2
por un tema de ausencia de registro o problemas al momento de subir las evidencias, eso originó que el indicador no lo cumpla, ¿no? Y esto lo puedo ver aquí, cuando en la parte derecha vamos a elegir una de Callao, por decirlo. A ver, vamos en el caso de la OGEL Warmey, ¿no? A manera de ejemplo, a ver, entonces el especialista OGEL puede elegir su DRE, filtra DRE UGEL aquí en la parte izquierda del tablero, y aquí tenemos que hubo más del 93% en cuanto al registro del universo de sus instituciones educativas, en este caso 15, registraron 15 información, ¿no? Muy cercano a su 100% del padrón que tenían que considerar el número de instituciones educativas, y de estas 15, 13 cumplieron con las condiciones que me ayudan a llegar a la meta por relación al indicador de refuerzo escolar. Entonces tengo acá otro filtro que es reporte y cumple, y eso también lo explicamos el año pasado, en el que se puede hacer un seguimiento de aquellas instituciones, en este caso el Open Warmey, que ya han registrado información, y otras que además de registrar, ¿no? Por alguna variable aquí en el registro de información, no lo están cumpliendo. En el caso, por ejemplo, para poner un ejemplo, el caso de Warmey, en esta institución educativa de código modular 0577247, ha registrado información, pero no está cumpliendo el indicador de compromiso de desempeño, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, aquí gráficamente y cliqueando en ese código modular veo que el problema radica en que respecto a esta información de la institución educativa ha realizado acciones de fortalecimiento a sus docentes en el marco de refuerzo escolar, esta acción me llevaba a tener que adjuntar una evidencia relacionada a un informe sobre acciones de fortalecimiento brindadas a los docentes en la institución educativa, ¿no? Ese informe, que incluye además las fichas de acompañamiento al docente, no ha sido cargado, ¿no? Porque la pregunta acerca de si realizó acciones de fortalecimiento en la institución educativa acerca del refuerzo escolar, al responder negativamente que no realizaron o no implementaron, entonces ya no, el sistema ya no me va a dar la opción de cargar una evidencia, ¿no? Y al no cargar la evidencia, eso lo que, lo que nos da información es de que no se estaría implementando adecuadamente la etapa 2 del refuerzo escolar, y por consiguiente tiene una consecuencia en el indicador del refuerzo para esta institución educativa, haciendo que no le ayude a llegar a la meta a su UGEL, ¿no? Entonces, casos como ese es el que el año pasado, esa es la lectura que hay que dar y el seguimiento por parte de la SUGEL, para ver en un primer momento quiénes están registrando información, pero también revisar la calidad de la información y que se esté cumpliendo con la información que me va a ayudar a cumplir mi meta a nivel de UGEL. Luego vamos a ver que el reto para este año es mayor aún, porque además de tener que revisar a nivel nivel de educación secundaria que se estén cumpliendo las condiciones para que llegue a mi meta, va a tener que tener un trabajo conjunto con el especialista de primaria para que haga ese mismo seguimiento y de manera conjunta lleguen a la meta del UGEL, ¿no? Porque la meta del UGEL, vamos a ver luego que para el 2025, en un bloque más posterior en esta T, incluye ambos niveles, y también vamos a explicar de qué manera o cómo debería ser en todo caso el seguimiento conjunto de ambos especialistas. Entonces, es esto, y en todo caso voy a dejar compartir para buscar, compartirles ya para acabar este bloque, una referencia con relación a los datos de las evaluaciones con información registrada por las propias instituciones educativas. Voy a dejar de compartir un segundo y voy a compartir otro pantallazo. Bien, este es el reporte del refuerzo escolar del año pasado. Esta primera parte es lo mismo que hemos estado mirando, ¿no? Las etapas en relación al registro. Se tuvieron 3 etapas, como estaba comentando. Eh, Cada una de ellas, bueno, este reporte entra ya a mirar cada una de las preguntas, pero eso también es algo que se puede hacer desde el tablero, ¿no? Ir mirando los resultados. Si yo filtro a nivel de DRE, de UGEL, incluso por código modular, puedo ver el reflejo de la información que ha sido registrada en Simón. Estos simplemente son gráficos agregados para ver las comparativas a nivel de UGEL, de regiones, ¿no? Hay regiones que han
por ejemplo, evaluado mayormente las pruebas diagnósticas en el mes de marzo, pero hay otras que también, como el caso de la DRE-TUMBES, que ha tenido un 68%, ¿no?, de las pruebas diagnósticas, en su mayoría en el mes de mayo. Entonces, son datos que escapan a los promedios. Lo mismo acá, en el caso de la prueba diagnóstica y comunicación, ¿no?, la DRE-TUMBES también mayormente tuvo esas evaluaciones ya por el mes de mayo recién, ¿no? Y lo otro es también ver el tema de, también se puede ver por modelos, en este caso hemos hecho gráficas por modelo GERGEC, el tema del refuerzo, si fue dentro del horario o fuera del horario, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, en el caso de la de Trumbes, perdón, en el ADRE a nivel nacional se reparten 50% estudiantes que reciben participación de estudiantes en acciones de retroalimentación. Retroalimentación acá, por ejemplo, 100% en Tumbes, ¿no? 67% Madre de Dios. Ya estos son resultados a nivel de pregunta por región. Ya vamos de frente a ver el tema de las pruebas, que era lo que les estaba comentando. Eso aquí. Los resultados son referenciales, ¿no?, y han sido extraídos de la información registrada en Simón, considerando que también provienen de diferentes tipos de pruebas utilizadas, ¿no? Entonces no está estandarizado. Sin embargo, me puede servir como una referencia si quiero ver los resultados a nivel de las regiones. Aquí, en cuanto a la prueba de matemática, lo que la gráfica me ayuda a tener una referencia, una idea de los resultados del refuerzo, es que se habrían identificado mejoras en tanto el porcentaje de estudiantes con nivel previo al grado, que estábamos explicando que eran aquellos cuya prueba no alcanzan a superar el 60% de respuestas correctas o adecuadas, según sea el caso, eh, tiene una caída con respecto a la prueba de salida, ¿no? Por ejemplo, acá en el caso de Ucayali, si miramos para el cuarto de secundaria, teníamos un 77% de estudiantes previo al grado en la prueba de entrada, y en la prueba de salida, bajo ese mismo cálculo, se identificaron 57%. ¿No? Entonces, esto va a ser más útil en la medida que las regiones eh, hagan un manejo adecuado de las pruebas, tanto de entrada como salida, ¿no? Ahí la recomendación sería, en lo posible, utilizar los kits que están siendo socializados por el nivel de educación secundaria. Pudieran haber utilizado el kit de 24 para estas fechas, y algunos ya han tomado las pruebas, pero también lo recomendable sería, en todo caso, utilizar el kit del presente año, tanto para el área de comunicación como de matemáticas. Eso ya lo va a explicar solamente en el segundo bloque Pedro. Y también tenemos el comparativo en las pruebas de comunicación a nivel de regiones. Hay casos, los que son las flechas aquí marcadas de rojo son aquellos casos que por alguna razón se está identificando que ese porcentaje de estudiantes previo al grado más bien ha subido en relación de la prueba de entrada versus la prueba de salida, ¿no? Pero eso poniendo en claro que depende de los datos que han sido registrados en el sistema, en la plataforma Simón, ¿no? Si ha habido una omisión, un dato alterado, un dato que de repente no era el adecuado, no eran los mismos estudiantes, o sea, va a poder ser por muchos factores que pudieran presentarse estas situaciones. Esta es unas gráficas que vamos a tratar de considerarlo como una referencia para incluirlo en el tablero este año, ¿no? Para poder ver ese versus, ¿no? Estábamos viendo en la primera pantalla y en la de etapa 1 y etapa 3 que me da un cuadro general entre el número de estudiantes, pero faltaba ese que pudiera tener esta comparativa, y es algo que lo vamos a trabajar este año para que puedan tenerlo como una referencia más. Bien, básicamente es eso lo que quería mostrar en esta parte de la utilidad de tener el registro de información adecuado en la plataforma Simón, ¿no? Y que redunde en una información certera y válida y útil, sobre todo,
¿no? Para las mejoras que se pueden implementar de un año a otro en relación al refuerzo escolar. El tablero nosotros también seguimos igual incorporando mejoras y actualmente, bueno, ahorita más adelante en otro bloque vamos a explicar lo concerniente a la información para este año, ¿no? Para el 2025. Creo que hasta ahí podría ser esta primera parte. Más bien estoy cediendo el bloque ahora a Pedro, que va a explicar el desarrollo del refuerzo escolar 2025. Buenas tardes con todos, ¿qué tal? Gusto nuevamente estar en este espacio. A continuación voy a hacer la presentación de lo que es refuerzo escolar en el marco de la normativa de la 045-2022, así como también algunas precisiones en características pedagógicas. Nuestro propósito que nos lleva a este espacio es justamente brindar orientaciones a los especialistas y equipos directivos sobre la implementación de la estrategia de refuerzo escolar para este año 2025. Un punto importante a reconocer las acciones de refuerzo escolar es primero el marco situacional. ¿Por qué desarrollar una estrategia enmarcada en una normativa y precisando aspectos relacionados a matemática y comunicación? El estado situacional nos dice que a nivel de las evaluaciones nacionales, se está reconociendo que los estudiantes no están alcanzando los aprendizajes previos a iniciar el grado. Se reconoce aproximadamente que 5 de 10 estudiantes se encuentran en inicio, previo al inicio, en el caso de las competencias comunicativas. 7 de cada 10 estudiantes se encuentran también en nivel de inicio, previo al inicio, con respecto a las competencias matemáticas. Eso nos lleva a reconocer que gran porcentaje de estudiantes que están en el aula no están alcanzando, no están iniciando el año escolar con los aprendizajes previos al grado, y esto refleja una brecha educativa, una brecha de aprendizajes. Entonces, sobre este punto, nuestro objetivo en la estrategia de refuerzo escolar es consolidar los aprendizajes de matemática y comunicación de los estudiantes de secundaria a nivel nacional. Eso converge en las 26 DREs, 220 UGELs, las 9.857 instituciones educativas y toda la población de estudiantes de secundaria del primero al quinto grado de secundaria. Eh, Asimismo, una de las características de refuerzo escolar es que es una acción educativa que prioriza un diagnóstico y se orienta a retroalimentar y atender a los estudiantes según las necesidades de aprendizaje identificadas, buscando esa mejora a nivel de sus procesos. Otro punto importante a resaltar sobre las características del refuerzo escolar es, es orientar las acciones pedagógicas al cierre de esa brecha de aprendizajes relacionadas a las áreas de matemática y comunicación y que están en razón a las evidencias que he comentado. Otra característica es la gestión descentralizada y territorial, justamente articulada a las acciones de la DRE-UGEL que desarrolla, y sobre esto que se espera que haya una acción focalizada en las instituciones educativas propiamente. Y en ese marco es importante resaltar que la estrategia contempla eh, una asistencia técnica, un proceso de monitoreo, y si ustedes ven en la gráfica, en la parte central de la gráfica, vemos que el actor principal es el estudiante, ¿no? El estudiante identificado a partir de esas necesidades de aprendizaje que requieren para el inicio y la continuidad del año escolar, como también esas acciones de acompañamiento que debe hacer la comunidad educativa. Y para desarrollarse de forma objetiva esto, se inicia justamente con una evaluación diagnóstica, un proceso de reflexión y una gestión pedagógica que involucra el uso de recursos tanto a nivel de estudiantes como a docentes. Es importante resaltar que para esta evaluación diagnóstica desde el Ministerio ya desde hace varios años hemos ido proponiendo herramientas de apoyo que ayuden a la sistematización justamente de las evaluaciones y que permitan en los espacios educativos, en la escuela, en el aula, permitan que se optimice el tiempo para justamente usar esa información ya procesada y generar espacios de reflexión. Entonces, es un esfuerzo que se ha ido desarrollando y que más adelante vamos a mostrar en lo que
en lo que estamos presentando. El monitoreo es una acción que está asociada justamente a las etapas de la estrategia. Según la normativa hay 3 etapas: la de reconocimiento de necesidades de aprendizaje, la etapa de desarrollo y cierre de la estrategia. Y sobre estas acciones hay un proceso permanente de monitoreo en lo que debería ocurrir en el aula y a nivel de la gestión de la institución. Y tenemos la asistencia técnica, que es la que da soporte justamente a las acciones propiamente pedagógicas que queremos desarrollar. Para esta primera etapa de la estrategia de refuerzo escolar, la parte de soporte y de orientación está asociado al uso de los instrumentos y el recojo de información para hacer una evaluación diagnóstica. En la etapa de desarrollo, el foco o el punto fuerte está en razón a la atención diferenciada, al uso de los recursos diferenciados y al acompañamiento que hace el docente a los grupos de estudiantes en todo ese proceso que buscamos para que los alumnos estén alcanzando los aprendizajes previstos para el grado. Y la etapa de cierre es una evaluación de salida y el foco ahí se entiende, es en reconocer a partir de instrumentos cuáles son los aprendizajes que han alcanzado los estudiantes y generar un espacio de reflexión para ver los logros o los retos que se tienen al cierre del año escolar. ¿Sí? Entonces, un poco esa es la característica de la estrategia. Eh, a nivel de la estrategia, ¿qué debería ocurrir? Entonces, acá ustedes pueden ver el zoom que se ha hecho en la parte central. Tenemos al estudiante, tenemos sus necesidades de aprendizaje y podemos ver ahí cómo la evaluación diagnóstica, apoyada justamente en los recursos para sistematizar la información a lo que le refería, permite generar esa reflexión, permite la gestión pedagógica a través de sesiones, de jornadas de trabajo colegiado, de guías, etc., y permite movilizar a los docentes responsables de la estrategia en todo ese escenario que queremos en razón a los resultados de las evaluaciones nacionales. ¿Y eso qué involucra? Eso involucra asesorar, orientar respecto al refuerzo escolar a nivel de la institución educativa, es visibilizar esas metas en el plan anual de trabajo, es monitorear y acompañar las acciones pedagógicas y es promover acciones de fortalecimiento de capacidades en prácticas colegiadas. Otro aspecto muy importante y que debemos resaltar con respecto al refuerzo escolar es reconocer qué es refuerzo escolar y qué no es refuerzo escolar. Visto desde una acción pedagógica, el refuerzo escolar es una atención diferenciada en actividades según las características de los estudiantes. O sea, debemos buscar espacios donde a partir de la evaluación diagnóstica se van reconociendo los estudiantes en sus diversos aprendizajes, cuáles son sus necesidades y sobre eso se va brindando recursos, orientaciones, acompañamientos de forma diferenciada. ¿Qué no es refuerzo escolar? Es considerar que todos los estudiantes desarrollan las mismas actividades, ¿no? Por momentos se piensa que yo, docente, en unas horas hago ciertos aprendizajes de matemática y como refuerzo escolar voy a afianzar esos aprendizajes a todos por igual. Esa práctica no está orientada a refuerzo escolar. Refuerzo escolar, como repito, es a partir del diagnóstico, es justamente el brindar esa atención diferenciada según las necesidades de aprendizaje identificadas en el estudiante. Otro punto muy importante es reconocer que todos los estudiantes de nivel de secundaria requieren de refuerzo escolar. Las evaluaciones a nivel nacional e internacional nos dicen que 1 de 10 estudiantes son los que están alcanzando los aprendizajes previstos en el grado. Eso involucra que tenemos un gran grueso de estudiantes que requieren, llamemos, ciertos aprendizajes previos para el inicio del año escolar, y eso involucra justamente reconocer que todos son partícipes de la estrategia, ¿no? No es que hago refuerzo escolar con un grupo y con otro grupo, ¿no? Sino más bien es explorar, reconocer cuáles son esas necesidades diferenciadas que se tienen y cómo ayudar a conducir a todos a los aprendizajes previstos para el grado y para el ciclo. Claro, ahí que no es considerar que solo algunos estudiantes requieren, ¿no? Esa es la perspectiva no adecuada del refuerzo. Otro detalle importante es que el refuerzo escolar está orientado a atender los progresos de los estudiantes enfocados en los niveles de las competencias del currículo. Entonces, cuando veamos las evaluaciones diagnósticas, vamos a darnos cuenta que
las actividades, los tipos de ítems, los tipos de tareas que se plantean, están diseñadas justamente para reconocer aprendizajes expresados propiamente en el currículo nacional, ¿no? Un ejemplo, eh, la noción de fracción, que son aprendizajes que están previstos eh, para la fracción parte de todo, que está previsto para el cuarto, quinto grado de primaria. En primer año de secundaria se plantean algunas actividades que están orientadas a ver cuánto el alumno tiene la comprensión clara de la fracción como parte de todo, que les permita avanzar a los otros significados de la fracción que son muy importantes y que están descritos que están descritos en el desarrollo de las competencias en el caso de la competencia de resolución de problemas de cantidad. Así como este ejemplo que estoy dando, hay otros tipos de actividades que se van planteando y que se toman como referencia justamente el progreso de los aprendizajes expresados en los estándares. ¿Qué no es? ¿Cómo se llama? Refuerzo escolar. No es cuando miramos los progresos tan solo enfocados en estas escalas de inicio, proceso y logrado, sin la mayor reflexión a profundidad de estos aprendizajes que deben transitar los estudiantes nivel a nivel. A veces nos centramos en inicio, proceso logrado y no hacemos mayor reflexión. Como Iván ha expresado y ha explicado, para efectos de reporte a nivel de institución, para efectos de reporte a nivel de metas, reportes y metas cuantitativas a nivel de Drupal, se tienen dos escalas. Pero para efectos de lo que se quiere en los espacios educativos, en el espacio del aula, es que se debe promover la reflexión sobre aquellos aprendizajes en razón al análisis que corresponde a las características de cada ítem o cada pregunta que se va planteando. Y eso involucra tener una mirada de cómo progresan los aprendizajes. Y esto está dado también en las matrices de las evaluaciones diagnósticas, que si uno hace un análisis entre un grado y otro, va a reconocer esas progresiones que son coherentes con lo propuesto en el currículo nacional. Otro aspecto de qué es refuerzo escolar es proponer actividades que conduzcan al desarrollo de aprendizajes en niveles de demanda. ¿Sí? ¿Qué no es? ¿No? Aplicar actividades como una extensión o una repetición de lo desarrollado, ¿no? Entonces, a veces se tiene la visión de que la acción de refuerzo es que si el alumno reconoce un procedimiento, lo tiene que repetir 5 veces para afianzar ese procedimiento. La mirada más bien es cómo también en los espacios desde, educativos que deben promoverse el pensamiento crítico y el pensamiento creativo y que justamente están alineados a los progresos de aprendizaje en la currícula, es que los alumnos deben enfrentarse deben enfrentarse a tareas que llevan, ¿cómo se llama?, a niveles de demanda, que llevan niveles de demanda un poco más complejas y que van llevando a los estudiantes a desarrollar justamente esos diversos caminos, esas heurísticas en el caso de las experiencias matemáticas, y que justamente van en un sentido crítico, creativo y de toma de decisiones. ¿Sí? Otro detalle de la acción de refuerzo escolar es promover una gestión institucional movilizando una cultura de altas expectativas. El hecho de tener una evaluación diagnóstica y el hecho de reconocer la situación, cómo inician los alumnos y cuáles son los aprendizajes y cuáles son los aprendizajes que deben desarrollar, requiere que los alumnos, requiere que a nivel de la institución educativa se proyecten o se reconozcan justamente esos retos, resultados de estas evaluaciones. De tal forma que la comunidad educativa se moviliza justamente en un sentido de mejora de estos aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Hay veces que nos refuerza escolar, a veces desarrollar acciones sin metas claras o prácticas pedagógicas y con una ausencia de liderazgo. Entonces, acá también las evidencias dan cuenta, ¿no?, de que instituciones donde existe un liderazgo y planteamiento de metas claras, eh, son instituciones que también van moviendo la aguja con respecto al aprendizaje, ¿no? Son instituciones que el liderazgo va movilizando el involucramiento de todos los actores, incluidos las familias. Y eso es parte también de la estrategia de la fuerza polar y que está expresado en la psicopoética. A continuación, ustedes pueden ver las fechas
que estamos nosotros planteando para este año con respecto al refuerzo escolar. La normativa 022 la 045-2022 refiere tres etapas de la estrategia, ¿no? La etapa de reconocimiento de necesidades de aprendizaje, de acompañamiento y de cierre de la estrategia. A nivel de la primera etapa en la que estamos nosotros iniciando, esta etapa va a contemplarse hasta el 16 de mayo y después el 16 de mayo, el 19 de mayo al 24 de octubre, consideramos que inicia la etapa de acciones de acompañamiento y desarrollo y la de cierre del 27 de octubre al 19 de diciembre. Con respecto a la primera etapa, que es lo que nos conlleva más en este espacio, es con el énfasis en el reconocimiento de necesidades de aprendizaje. Y eso involucra la sistematización y aportes a nivel de la institución, de la DREUG, resultado justamente de la evaluación diagnóstica, es el establecimiento de metas de aprendizaje y es el acompañamiento y fortalecimiento de capacidades a las instituciones educativas en esta primera etapa. ¿Sí? A nivel de la institución educativa, buscamos justamente el desarrollo de la evaluación diagnóstica, el establecimiento de metas de aprendizaje evidenciadas en el PAT, como también las acciones de trabajo colegiado referido al uso de los recursos para la atención de las necesidades de aprendizaje. Esos son uno de los elementos en los cuales la normativa expresa de forma clara qué es lo que estamos esperando en esta primera etapa de la estrategia de refuerzo escolar. Entrando propiamente ya a la acción pedagógica, eh, en esta primera etapa para proyectarnos metas, para reconocer la situación de los estudiantes es necesario una evaluación, emplear una evaluación diagnóstica. Esta evaluación diagnóstica está asociada a una herramienta Excel que nos va a permitir sistematizar dicha información. En ese punto, el Minedu proporciona a las regiones los recursos educativos, evaluaciones y orientaciones eh, en el portal Pereduca, y a partir de eso hay una organización en las instituciones educativas para las acciones de refuerzo escolar. Los docentes aplican la evaluación en un ambiente adecuado, asegurando que los estudiantes comprendan los procesos de las instituciones. Se desarrolla la aplicación, los docentes registran las pruebas y sistematizan los resultados en herramientas digitales como un Excel para facilitar el análisis de los avances en relación al diagnóstico, y se promueve un proceso de reflexión permitiendo que todos los actores sepan cuáles son esos desafíos que se tienen a partir de estos resultados. Entonces, acá ustedes van a encontrar, voy a, voy a mostrar la página de Pereduca. Esta es la página de Pereduca. ¿Se ve? ¿Me confirman si se ve la pantalla, por favor? Sí, Pedro, sí se ve. Ya, gracias. Entonces acá podemos ver la página de Pereduca y acá en este botoncito que ya ustedes conocen, entramos a lo que son materiales educativos. En materiales educativos, está cargando un ratito. En materiales educativos entramos y buscamos la sección secundaria, entramos a colecciones y acá ustedes tienen la evaluación diagnóstica 2025. Eh, También están publicadas las del 2024. Recordemos que nosotros hemos hecho un esfuerzo por publicar estas evaluaciones 2025, en el sentido que las evaluaciones 2024, como se hizo también en el 2023, tienen un nivel de progresión, es decir, hay ítems que se han planteado para el inicio del año escolar y, y del grado inmediato superior se han tomado otros ítems para el cierre del año escolar del grado en referencia. Entonces, en ese sentido, si yo uso, por ejemplo, este año, la evaluación diagnóstica 2024, es muy seguro que los estudiantes, por ejemplo, que han estado en segundo de secundaria y están iniciando tercera de secundaria, van a reconocer ya esos ítems que se han ido planteando, ¿no? Lo mismo va a pasar a un estudiante tercero que está transitando a cuarto y cuando reciba la evaluación diagnóstica
2024, obviamente, esos ítems ya son conocidos por ellos. Eso le quita un poco, en cierta forma, le quita un nivel de objetividad con respecto a la respuesta que puede dar el estudiante, ¿no? Es decir, puede dar una tendencia a, y no necesariamente el propio ítem va a dar cuenta, llamamos así, del desempeño del estudiante frente a una situación, dado que ya es una situación conocida, una situación ya desarrollada y etc. En ese sentido, tenemos la evaluación diagnóstica 2025. Acá ustedes pueden ver dentro de la evaluación diagnóstica, acá está, la evaluación diagnóstica 2025, vamos a ver dos botones, un botón de matemática y un botón de comunicación. En este momento se está haciendo la carga ya las evaluaciones. Acá ustedes pueden ver las evaluaciones del 2025. Van a reconocer que estas evaluaciones diferencian la del 2024, diferencian en el caso de matemática del 2024 porque el icono que se presenta es en un color y hay una forma geométrica, ¿no? Si entramos al del 2025, es otro color, acá ven, otro color, y la forma geométrica también es otra. En ese sentido, con eso pretendemos darle un diseño que pretenda diferenciar las evaluaciones del 2025 al 2024. Acá ustedes pueden ver las evaluaciones que están publicadas en el portal Pereduca, de primero a quinto año. Acá podemos ver la de primer año. Un ratito, a ver. Vemos la evaluación de primer año. Vamos a ver, está cargando. Tenemos la evaluación de segundo año acá, ¿sí? Un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, bueno, un detalle, ¿no? Por ejemplo, esta situación que está planteado para segundo año está asociada a la noción de parte de todo, que como les decía, es un aprendizaje, por ejemplo, previsto desarrollar en el cuarto o quinto de primaria, ¿no? Entonces, la idea de las actividades que están planteadas justamente es reconocer esos aprendizajes previos eh, importantes y que deben llevar a que en el transcurso del año escolar los alumnos vayan desarrollando los aprendizajes previos y del grado y que permita ese cierre de brecha de aprendizajes que nos van arrojando las evaluaciones el sistema, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver, acá esta es la característica de las, de un cuadernillo, en este caso de segundo año, y acá ustedes van a encontrar, en, en todo caso, las cinco evaluaciones y que van a tener sus orientaciones y un Excel, ¿sí? Entonces, tenemos los recursos que ya están en Pereduca, como repito, en el caso de matemática y comunicación, los recursos están cargando. En el transcurso de hoy, mañana, vamos a tener ya, no sé, claro. Lo que les refería, tenemos una evaluación con ciertas características. En el caso de matemática, parte de situaciones. Estas situaciones tienen una serie de preguntas que van ancladas a la situación y que en cierta forma también dan cuenta del desarrollo de los procesos matemáticos, sus capacidades. Tenemos unas orientaciones. Las orientaciones permiten, llamemos, eh, reconocer la respuesta esperada por el estudiante respecto a, por ejemplo, ítems cerrados. Y también tenemos ítems abiertos donde se va valorando si la respuesta es adecuada, parcial o inadecuada, ¿sí? Por otro lado, tenemos un Excel.
Entonces, tenemos un Excel. Ya, ustedes pueden ver acá el Excel. El Excel pretende, tenemos acá un registro, hay una, hay un formulario en el cual se van ingresando las respuestas de los estudiantes. Una vez que se ingresa la respuesta del estudiante, acá en este formulario se registra todo en la tabla Excel. Una vez que se registra todo en esta tabla Excel, el sistema ya propiamente genera estos reportes. De tal forma que para el docente, para el equipo docente, para la institución educativa, permite tener un análisis con respecto a, en este caso, a las 4 competencias matemáticas, reconocer cuántas respuestas adecuadas, cuántas respuestas correctas, cuántas inadecuadas o sin respuestas son las que han desarrollado los estudiantes, por ejemplo, a nivel de competencia. Acá tenemos a nivel de capacidad. Se puede dar cuenta con respecto a cada capacidad cuáles son eh, ese porcentaje o ese número de respuestas en el cual el estudiante lo está respondiendo adecuadamente, inadecuadamente o de forma parcial. Asimismo, eh, este Excel facilita también información de forma mucho más precisa por estudiante. Ustedes pueden ver acá, acá tenemos un registro de 36 estudiantes, 40 estudiantes. Yo puedo seleccionar acá el estudiante uno y a partir del estudiante uno acá puedo analizar con respecto a, a las respuestas adecuadas o inadecuadas que ha respondido, ¿no? Yo puedo seguir filtrando y puedo decir que acá el estudiante uno me muestre cuáles son las respuestas inadecuadas que ha hecho. Y acá ustedes pueden ver cómo ya el Excel arroja las preguntas en las cuales el alumno uno ha respondido de forma inadecuada. La pregunta uno, 10, 11, 18, ¿no? Yo puedo analizar la pregunta uno y puedo ver entonces cuál es la competencia, la capacidad y qué desempeño es el que el alumno ha tenido dificultad. O también llamemos ver por competencia, ¿no? Yo quiero ver el estudiante uno con respecto a la competencia cantidad. Y con respecto a la competencia cantidad, puedo ver las respuestas adecuadas y inadecuadas que ha respondido. Quiero ver las inadecuadas con respecto a cantidad del estudiante uno y tengo el filtro, ¿no? Entonces, el ejercicio que estoy haciendo acá es un nivel de análisis por estudiante, pero también podría ser por grupos de estudiantes el análisis. Puedo, puedo quitarle el filtro a todos, el filtro, ¿sí? Y pregunto, ya voy a buscar acá, acá está. Quito el filtro a todo, y yo quiero saber los estudiantes que, con respecto a la competencia cantidad, que respondieron inadecuadamente. Claro, acá me sale uno porque el Excel tan solo tiene el registro de un estudiante como un simulado, ¿no? Yo puedo hacer esto, vamos a ver acá. Voy a, para que ustedes vean. Acá voy a actualizar datos, actualizar todo, y me voy a reporte. Y ahora ustedes pueden ver, vamos a, voy a quitar filtro. Ajá. Veo la competencia cantidad, quiero saber los estudiantes que han respondido de forma inadecuada y me está arrojando los estudiantes uno 3 5 y 7. Es decir, con este ejercicio quiero mostrarle que con este Excel puedo hacer un análisis con respecto a los aprendizajes a nivel de necesidades, a nivel de logros que están teniendo con respecto a un estudiante. Puedo hacer un análisis con respecto a un grupo de estudiantes y puedo hacer todavía más fino porque puedo precisar inclusive por capacidad o por desempeño. Y el Excel está organizado de tal forma que permite recoger información, eh, llamemos información respecto a estas necesidades de aprendizaje o a estas potencialidades que tienen los estudiantes con respecto a los aciertos que van dando con respecto a las evaluaciones.
Entonces, este es uno de los detalles del Excel que quería mostrarles ahora. Bien, entonces, sigo con la presentación. Hasta acá estoy mostrando ya un aspecto muy importante de esta primera etapa, que es la evaluación diagnóstica. Eh, Se ha mostrado el portal de Pereduca y se ha mostrado ya los recursos que están publicados en el portal de Pereduca para esta evaluación diagnóstica, para este año 2025. Eh, Asimismo, hemos visto cómo se articula el instrumento de evaluación con las orientaciones y con el Excel. ¿Sí? Vemos esa articulación. Ya, voy a precisar algo más que también salió en algunas consultas el año pasado y es respecto a las orientaciones. Voy a compartir esto un ratito acá. En las orientaciones que ustedes ven que va a ser publicado, es importante resaltar que las orientaciones van por dos perspectivas. Una, con respecto a los aprendizajes, acá ustedes pueden ver toda la orientación, la matriz de la evaluación, las respuestas, acá está. En el caso de las abiertas, acá está, la adecuada. Hay una justificación de por qué es correcta o incorrecta, o por qué es adecuada e inadecuada, ¿sí? Acá está llamemos, la orientación al maestro para que haga la valoración de lo que se espera que el alumno responda, tanto en ítems cerrados como abiertos. Asimismo, hay orientaciones para el uso del Excel, ¿sí? El año pasado hemos tenido algunas consultas con respecto a que el Excel no actualizaba, que el Excel no cargaba, que cómo hacía los filtros y etc. Entonces acá ustedes pueden ver también que este documento tiene orientaciones para cómo gestionar este Excel y que yo le he mostrado ahora, ¿no? Un detalle muy importante es la actualización de la información. Acá está, ¿ven? Acá está el registro, acá está el formulario que yo les mostré, cómo vamos ingresando la información, ¿no? ¿Sí? Una vez que yo tengo el formulario, ¿ven? Acá está ya cómo el Excel se ordena automáticamente y luego viene ahí el reporte de resultados, ¿no? ¿Sí? Viene la visualización. Es que lo que les he mostrado ahora. Hay tres niveles de reporte: a nivel de competencia, a nivel de capacidad y a nivel propiamente de desempeño y más fino ya por un sistema de filtros dinámicos para gestionar como ustedes consideren estos resultados de las evaluaciones. ¿Sí? Acá está el filtro dinámico con varios criterios que es el que he presentado ahora. Y asimismo, ¿sí? Tiene el Excel una orientación para los compromisos de desempeño, que es lo que ha mostrado Iván y que la institución educativa va a reportar. Entonces hay una fórmula ya propiamente eh, diseñada justamente para ese detalle de la valoración que explicó Iván. Y asimismo, acá también en las orientaciones expresa de cómo actualizar los datos, ¿sí? Este es un detalle que en el 2024 han habido muchas consultas y que el mismo documento de orientación ya precisa la actualización de datos, ¿no? Es decir, yo ingreso la información, eh, vamos a decir en un tiempo, lo dejo, después quiero seguir ingresando información y genera la duda de si esa información que he ingresado nuevamente se ha cargado, cómo se ha cargado, y a veces tenemos ciertas dudas o incertidumbres, ¿no? Entonces, una vez que yo tengo la información, guardo. Una vez que guardo, el Excel empieza a mostrar los reportes, pero yo después puedo seguir ingresando información, actualizo y los reportes también en ese marco también se van a actualizar, ¿sí? Quería resaltar este detalle que fue una de las consultas mayores que se hicieron el año pasado. Muy bien. Hasta acá entonces quería mostrarles puntos importantes en la evaluación diagnóstica que converge esta primera etapa. Y ahora, tan solo como complemento, y que es importante, es la articulación de refuerzo escolar con las experiencias de aprendizaje.
¿sí? Entonces debemos entender que el fin principal de, de la propuesta y alinear el currículo es que los alumnos desarrollen aprendizajes a partir de situaciones significativas. Estas situaciones pueden converger varias competencias, varias áreas y etc. Asociadas a esas situaciones hay actividades complementarias que están asociadas a estas actividades complementarias. Y sobre esas actividades complementarias hay acciones que son necesarias de refuerzo en el sentido de que es necesario afianzar algunos aprendizajes previos al grado y que reportan justamente las evaluaciones diagnósticas. ¿Sí? Ese es un aspecto que quería resaltar, ¿no? Entonces, en estos espacios, por ejemplo, de las 4 horas del plan de estudio, 3 horas están orientadas a estas experiencias de aprendizaje, a estas actividades complementarias a las experiencias, y 1 hora está asociado a refuerzo escolar dentro del horario escolar. Y asociado a ello tenemos las horas de atención diferenciada que se da fuera del horario escolar. Pero esta ya no es con todos los estudiantes, sino con aquellos estudiantes que requieren mayor atención. Es decir, dentro del horario escolar, todos hacen refuerzo escolar y fuera del horario escolar, el docente coordina con el director y coordina con las familias, generan las condiciones para que los estudiantes que requieren mayor atención puedan asistir en la semana a acciones de refuerzo escolar fuera del horario. Bueno, acá quería resaltar algunas consideraciones con respecto a la propuesta del desarrollo de competencias y que articularía con las acciones de refuerzo escolar. ¿Sí? Bueno, hasta acá mi participación con respecto a refuerzo escolar eh, y ahora es importante entender que todo también esto está en el marco de los compromisos de desempeño. Entonces, en ese punto voy a presentar ahora a Iván para que pueda expresar cómo se alinea refuerzo escolar a los compromisos de desempeño. Gracias, Pedro. Bien. A ver, voy a compartir nuevamente pantalla. Un segundo. Bien, ahorita mismo estamos empezando ya la etapa 1 del refuerzo escolar en relación a lo que es las pruebas diagnósticas, ¿no? Como explicó Pedro, y esta es también una AT que tuvimos hace unos días. El indicador de refuerzo escolar asociado al compromiso de desempeño incluye en el presente año tanto el nivel de educación primaria como el nivel de educación secundaria. Eh, Luego, otro dato a tener en cuenta es de que eh, para ambos niveles eso está establecida las consideraciones en la ficha del indicador de refuerzo escolar, que lo pueden descargar de la página de los compromisos de desempeño, o también del tablero de refuerzo escolar en la sección de recursos. Hemos allí incluido un archivo en PDF que los lleva a esa sección de la norma técnica de los compromisos de desempeño 2025 que tienen que ver con el indicador de refuerzo escolar. A ver. Tenemos que tener en cuenta las fechas para el registro en plataforma Simón para las etapas de refuerzo escolar. Hay unas fechas que ya Pedro ha proporcionado que tienen que ver con el desarrollo de cada una de las etapas a nivel pedagógico y que coinciden casi a la perfección con estas fechas del registro en Simón, entendiendo que hay ciertas particularidades de registro propios de la plataforma que hacen de que tengamos fechas un tanto diferenciadas, ¿no? Sobre todo para dar espacio a que mientras que concluye la etapa a nivel pedagógico haya unas semanas más que permitan el registro de información en plataforma Simón. Con relación a la etapa 1, el alta de los instrumentos y los planes de monitoreo de ambos niveles va a ser el día 14 de abril y el registro de la etapa 1 concluye el día 30 de junio, también para ambos niveles, tanto primaria como secundaria. Luego tenemos la etapa 2, que es la etapa de acompañamiento y desarrollo del refuerzo escolar. Eso va a comenzar el día 14 de julio y va a culminar el día 30 de septiembre. Esta fecha, el 30 de septiembre, es la fecha justamente límite sobre la cual va a medirse el indicador de refuerzo escolar de los compromisos. Posteriormente, en la etapa 3, va a arrancar el día 3 de noviembre, lo que es el registro en plataforma Simón, y va hasta el día 19 de diciembre.
Entonces, estas son las fechas que ya están establecidas, no va a haber plazos extras, sobre todo considerando como lo que les comentaba del indicador de refuerzo escolar, que se mide hasta el 30 de septiembre ya por norma de los compromisos de desempeño. Lo que estamos viendo aquí, que quería mostrarles, era lo que van a visualizar el día 14 de abril cuando tengan acceso a Plataforma Simón. Eh, los directores de las instituciones educativas tienen que loguearse con su usuario Simón. En el caso de aquellos que hayan tenido traslados y de pronto en Simón tengan dos, dos instituciones asignadas, pues tienen que elegir aquella, la actual sobre la cual van a hacer su registro. Si tuvieran alguna otra dificultad, tienen que comunicarse con los datos de contactos de la plataforma Simón, al correo alertasimon@minedo.p. En el caso del nivel de secundaria, el plan de monitoreo en el presente año es el número 252, y tenemos para el instrumento de la etapa 1, que es el instrumento 474. La etapa 1 es la etapa de reconocimiento de necesidades de aprendizaje. La acción relevante en esta etapa es la implementación, la ejecución de las pruebas diagnósticas, como le estaba comentando Pedro. Una aclaración con relación a estas pruebas, y que lo hemos puesto en el chat, es que en el presente año únicamente el nivel de secundaria ha elaborado pruebas diagnósticas para ambas áreas y que están siendo ya cargadas al día de hoy en plataforma de Peroeduca, ¿no? En la página de Peroeduca están siendo cargadas, ya Pedro mostró las pruebas del área matemática de secundaria, y en el transcurso de las horas que quedan al día de hoy estarían siendo cargadas las pruebas del área de comunicación. Vimos por ahí una pregunta con relación a los sistematizadores para estas pruebas. Lógicamente están diseñados para las pruebas que están siendo compartidas, que forman parte del kit de evaluación del presente año. Se tuvieran que hacer tal vez alguna adaptación, ¿no? Para que permita utilizar dichos archivos asociados a pruebas que ustedes mismos hayan diseñado o que sean de otro origen. Pero de momento estos sistematizadores sirven o se aplican en relación a las pruebas que mostró Pedro para el área de matemática y que van, en el caso del área de comunicación, a ser cargadas el día de hoy, las siguientes horas. Entonces son archivos sistematizadores para estas pruebas, ¿sí? Por eso que son diferentes también a los archivos y a las pruebas del año pasado, ¿no? Que también mostró Pedro que están todavía en Peroeduca. Bien, entonces es el PM252, instrumento 474, etapa 1. Algunas consideraciones con relación a los especialistas de la DREUGEL, ¿no? Hay, de acuerdo a la norma de refuerzo escolar, las funciones en relación al refuerzo escolar es básicamente por la parte de la DRE conformar un equipo técnico regional para la implementación y seguimiento de la estrategia, informar sobre las acciones de refuerzo escolar cuando la sede central de Minedo lo requiera, ¿no? O en coordinación, en el caso que tuvieran que coordinarse algunas asistencias técnicas, pues hay información que tuvieran que compartir también con la sede central. Conducir, monitorear y evaluar la implementación de la estrategia a nivel de las UGLs de su jurisdicción y promover, difundir buenas prácticas e innovaciones implementadas con relación a la estrategia. Por parte de la UGEL, se tiene que reportar información a las DRE sobre el proceso de implementación de la estrategia en territorio, incorporar en su planificación acciones vinculadas a la estrategia, ¿no? Para el monitoreo, implementación, seguimiento, evaluación. Asimismo, brindar asesorías a las instituciones de su jurisdicción para el planteamiento de metas, estrategias, actividades y también acciones correctivas en el caso que tuvieran el riesgo de no llegar a la meta que está establecida en los compromisos de desempeño. Igualmente difundir buenas prácticas, innovaciones implementadas, estrategias, ¿no? Recordemos que hay muchas UGLs que el año pasado han superado incluso su meta, así que bien podría servir eso para como una experiencia en tener acciones de coordinación con el área o los especialistas de primaria, ¿no? Y aprendan de estas acciones que el año pasado implementaron exitosamente y presente año también ocurra lo mismo, dado que ahora incluyen ambos niveles. Planificar, conducir, monitorear, evaluar y hacer el seguimiento de la implementación de la estrategia de refuerzo escolar en las instituciones de su jurisdicción, ¿no? Esto tiene que ver más que nada con el seguimiento que hay que hacer, el acompañamiento en cada una de las etapas, ¿no? Como les mencionaba, el indicador mide etapa 1 y 2. Igualmente importante es la etapa 3 porque esto también permite tener un registro de la información
que tiene que ver con las evaluaciones y cuyos resultados luego me van a servir de referencia para el establecimiento de metas del siguiente año a nivel de cada UGEL, para tener acciones correctivas, para tener también buenas prácticas, ¿no? Y difundirlas en la región, y porque también pudiera tener yo un comparativo a nivel de resultados con estos niveles que explicó Pedro, que son aquellos estudiantes que los podemos considerar con un nivel en el grado y aquellos otros que están con un nivel anterior, que sería como el previo al grado que también explicó. Nuevamente las fechas que van del registro 14 al día 30 de junio, y estas son las preguntas que ya seguramente algunos lo recuerdan. El año pasado también se tuvieron preguntas, algunas son las mismas, ¿no? Que son aplicadas para el presente año, y vamos a ver luego, detenernos en aquellas que sí son nuevas para el presente año también. Tengo en la primera pregunta responder si es que se realizaron evaluaciones diagnósticas para alguna de las áreas. Asimismo, saber si se evaluó el área de matemática, en qué grados, ¿no? Aquí son respuestas, preguntas de opción múltiple. Luego la información acerca del número de estudiantes evaluados y aquel que se considera previo al grado. Aquí también hay una indicación, una nota, ¿no? Que podemos leer. Dice: los estudiantes que respondan correcta o adecuadamente en menos del 60% serán considerados previo al grado. Esta generalidad me permite utilizar más de un tipo de prueba, ¿no? Si bien la recomendación es que utilicen el kit del presente año, por tema de fechas, algunas UGLs, algunas instituciones educativas ya usaron el kit del año anterior, es igualmente válido, sirve para efectos de registrar la información en Simón, no afecta el cumplimiento del compromiso del desempeño, siempre y cuando registran la información dentro de las fechas que estamos indicando, y pudieran ser también otro tipo de pruebas, ¿no? Y en razón de esa generalidad y esas opciones de haber utilizado algún otro material diferente al que se está publicando el día de hoy, es que hay unas preguntas que vamos a ver más adelante. Entonces aquí es registrar las cantidades. Luego la pregunta acerca de en qué mes se realizaron las evaluaciones diagnósticas, entendiendo que puede ser también que este periodo abarque más de un mes, pudiera comenzarse recién a partir de marzo, como es hoy, y culminarse recién en abril. Entonces en ese caso tendría que marcar ambos meses. Acerca del tipo de recurso utilizado, que es justamente lo que les comentaba hace un momento, es contestar si se ha utilizado el kit de evaluación diagnóstica de refuerzo escolar de la UMC, que es el kit que anteriormente desde el año 22 se utilizó. Responder si se ha utilizado el kit de evaluación diagnóstica 2024 de secundaria, que fue el kit que el año pasado también se compartió por Peroeduca, o el kit de evaluación diagnóstica de presente año, ¿no? Que es el que está saliendo el día de hoy. Igualmente pudieran ser pruebas propias de la DRE, propias del UGEL, propias de la IE, o propias incluso de los docentes. Entonces, cualquiera de estos casos hay que marcar. Aquí se puede marcar más de uno, porque en una misma institución pudieran haberse presentado los casos que para determinada área, por decir matemática, utilizó el kit 2024, comunicación el kit 2025. Entonces, importa saber lo que está ocurriendo, ¿no? En la realidad, para luego también sobre eso tener un análisis que nos ayude a seguir mejorando la implementación de acciones o lo concerniente en torno a las pruebas diagnósticas, ¿no? Esa es la idea. Igualmente, ¿qué recursos utilizaron para sistematizar los resultados? Eso también es importante para ver si están dando uso a estos archivos que me arrojan estos reportes de estas gráficas que mostró Pedro. O también tomar medidas a futuro que mejoren aún estos archivos sistematizadores o que incluyan otra información relevante que de repente no lo están recogiendo actualmente y que entonces sirva para saber si lo están utilizando o no. O de repente alguna dificultad en el archivo, ¿no? Y también tenga que ser revisado. Entonces todo eso nos va a servir y por eso es importante la inclusión de estas preguntas, la número 15 y la número 16. Luego, la pregunta 17 es acerca de saber si es que la institución educativa ha brindado información sobre estos resultados de la evaluación diagnóstica, en este caso particular del área de matemática, la UGEL respectiva. Se esperaría que esta respuesta sea respondida afirmativamente, dado que eso me va a brindar información acerca de qué también estoy implementando el refuerzo escolar. Son preguntas que hay que tener mucho cuidado, lógicamente, porque en algunos casos me va a impedir la carga de evidencia y eso, como les decía al inicio de esta asistencia, va a traer una consecuencia en el resultado de alcanzar mi meta del compromiso de desempeño.
Luego, ¿en qué grado se ha realizado la evaluación de diagnóstica de comunicación? Aquí ya empieza de similar manera que las primeras preguntas, ¿no? Saber en qué grado se evaluó comunicación, llenar las cantidades de estudiantes evaluados y previo al grado, en qué meses evalué, ¿no? El periodo que me tomó aplicar las evaluaciones, el tipo de recurso utilizado, y en la pregunta 32, lo mismo, ¿no? Saber acerca del archivo sistematizador, si lo han utilizado o no, o han utilizado otros recursos. También saber si los resultados del área de comunicación fueron informados a la UGEL respectiva. Y la pregunta 34 es una pregunta clave, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y la recomendación es para que hagan el seguimiento con los directores de sus PEL, de sus jurisdicciones, perdón, porque de acuerdo a la norma de refuerzo se esperaría que este informe, reporte de resultados de las pruebas diagnósticas sean realizados para ambas áreas, ¿no? Solamente el haber marcado que sí en ambos casos va a ayudar a cumplir la meta, ¿no? O sea, esta institución educativa ayudaría a cumplir la meta del indicador. Luego, con esta respuesta, recién se activa la 35, que me va a permitir cargar la evidencia. Esta es una primera evidencia para la etapa 1. En la etapa 1 son 2 evidencias, en la etapa 2 también son 2 evidencias y en la etapa 3 también. El cumplimiento del indicador tiene que ver con la manera como han respondido los cuestionarios, pero también con la calidad de la evidencia, ¿no? Y esa es otra cosa que hay que tener bastante cuidado. Esas evidencias van a ser revisadas, el año pasado también se revisaron. Ha habido casos de archivos que han cargado erróneamente, seguramente, cualquier otro archivo que no tiene que ver con refuerzo escolar. Han cargado en vez de informe, han repetido la evidencia de otra etapa o de otro año, ¿no? Entonces, todo eso está siendo desestimado para el presente año, no va a ser validado. Lo otro, con relación a las acciones de la etapa 1 del refuerzo escolar, es de que estos resultados, o sea, que se apliquen las pruebas de ambas áreas. Luego, que se informe el resultado a la OJEL respectiva. Esa es, digamos, la fórmula, ¿no? Luego también de que se elabore un informe de resultados, ¿no? Con ayuda de algún sistematizador que me reporte, me dé información acerca de los resultados a nivel de institución educativa con relación a ambas áreas, y eso sea reportado a la OJEL respectiva. Ese informe, esa evidencia es una de las dos que solicita esta etapa 1. Lo otro es la información haber sido compartida con la comunidad educativa, en este caso entendiendo a los padres de familia como un actor interesado en los resultados de estas pruebas diagnósticas, y tuviera que hacerse una reunión con estos actores, ¿no? Con presencia de los coordinadores, al menos pedagógicos de estas 2 áreas que han sido evaluadas, y de eso tendría que haber una evidencia que sería el acta de estas reuniones. Esa acta, que está en la pregunta 38 y se activa con la pregunta 37, es la segunda evidencia de esta etapa 1 del refuerzo escolar y que va a tener que ser registrado en Simón. Entonces, tanto este documento del acta como el informe de resultados, eso hemos compartido aquí en el Drive que me lleva a la sección de recursos del tablero de refuerzo escolar, el tablero de Power BI. Allí están los modelos tanto para el informe de resultados como para el acta informativa con las familias. Ahorita vamos a ver cómo accedo a ello. Voy a dejar de compartir para mostrarles mi pantalla. Bien, entonces, de la PPT, ese enlace, perdón, me lleva a la sección de recursos. En esa sección de recursos de este tablero, que a muchos lo conocen, igualmente este tablero está en la plataforma Simón, en la sección de tableros, ahí está el Power BI refuerzo escolar. En la sección de recursos me lleva a esos archivos. Allí, por ejemplo, tienen este archivo que le mostraba del reporte de monitoreo de refuerzo escolar 2024, ¿no? Pueden descargarlo, consultarlo. Como les mencionaba, lo relacionado a las pruebas es información referencial, ¿no? En tanto no es una información estandarizada. También está el ARM del presente año, el indicador de refuerzo escolar, el compromiso de desempeño 2.1. No está toda la norma, sino únicamente la sección que tiene que ver con el indicador 2.1, ¿no? Asimismo,
hay bueno, una AT que hicimos en relación al indicador de compromiso, eso fue en el mes de marzo, ¿sí? También hay un oficio que se compartió a regiones, también todo eso lo pueden descargar. Y acá en los formatos sugeridos, por ahora está completo lo que es la etapa 1, luego vamos a cargar los formatos para la etapa 2 y 3, y la etapa 1 tenemos los dos niveles, tanto los formatos sugeridos para primaria, que lo pueden descargar, lo pueden tomar como modelo, y en el caso de secundaria lo mismo, ¿no? El formato para el acta de reunión, seguramente ya varios aquí en la sala lo han visto, lo han descargado, lo han usado el año pasado, así que es el mismo formato. ¿No? Y el formato para el informe de resultados. Eso lo pueden descargar de allí, no hay ningún, ya están listos para ser utilizados. Acá, ¿no? Eso es lo que les comentaba. Y donde están estos formatos, tanto para primaria como para secundaria. Ahora, otra cosa que también quiero, ya para finalizar esta parte, y más bien ver de repente qué consultas han estado escribiendo, eso también es bastante importante porque a raíz de las cargas de evidencia que les comentaba, ¿no? Estamos compartiendo este protocolo para ordenar y no evitar que ocurran los cuellos de botella que ocurrieron el año pasado cuando se solicitaban reaperturas, y dado también que en el presente año está en el indicador tanto primaria como secundaria y el universo de instituciones es mucho mayor, así que la idea es evitar de que ocurran errores en el registro que conlleven a solicitudes de reapertura de muestra, ¿no? Que deben ser excepcionales, ¿no? Y en el presente año se van a atender únicamente si es que cumplen esta ruta que vamos a explicar ahorita. Hemos visto el registro de lo que es etapa 1, todavía no está la etapa 2, por eso no lo hemos podido ver, ¿no? Y ahorita mismo la concentración de acciones es en la etapa 1, ¿no? Que incluso el registro va hasta el mes de junio, entonces después vamos a tener seguramente otra reunión para ver el instrumento de la etapa 2, pero por lo pronto en la etapa 1 tenemos acciones relevantes como son la aplicación de la prueba, ¿no? Vuelvo a repetir que es el tema de luego realizar una información de esos resultados a la UGEL, pero también a las familias, tener la evidencia del reporte de resultados, de este informe de resultados de la aplicación de pruebas, y también la segunda evidencia que es el acta informativa a las familias. Habiendo respondido correctamente el instrumento, no habría necesidad de solicitar una reapertura. Sin embargo, de ser necesario, tendría que seguir esta ruta que voy a explicar. En cada instrumento, el director de la institución educativa puede registrar una sola vez sus respuestas por cada una de las etapas de refuerzo escolar, cuidando de revisar bien las respuestas brindadas en función a lo solicitado en cada aspecto. Verificar que la evidencia cargada sea la correcta, grabar y enviar lo desarrollado. No obstante, si al enviar el instrumento los directores o especialistas de UGEL detectan un error en el registro de información asociada a las respuestas brindadas o a la carga de evidencia, este podrá ser corregido de manera extraordinaria a través de una solicitud de reapertura del instrumento activo. Eso es importante. Por ejemplo, estoy ya por el mes de agosto, ya la etapa 1 ya cerró, ¿no? Cerró el 30 de junio. Y detecto que hay un error en la información que cargó determinada institución educativa con relación a la etapa 1. Ya no podría, estando en el mes de agosto, solicitar una reapertura de un instrumento que ya fue cerrado. Se solicita siempre y cuando todavía, por fecha que hemos compartido, todavía esté activo dicho instrumento. El director de la institución educativa elabora un informe o correo electrónico dirigido al jefe de gestión pedagógica de su UGEL, en el que deberá solicitar y sustentar la reapertura de muestra de los instrumentos de plan de monitoreo de Simón a su cargo. Para ello, debe tener en cuenta que esta solicitud deberá ser presentada antes de la fecha máxima para la recepción de solicitudes de reapertura, tanto en secundaria como en primaria, y que están aquí en el punto 5. Para la etapa 1 se van a recibir, o la fecha máxima para recepción de solicitudes de reapertura, tanto para primaria como secundaria, va a ser el día 12 de junio, porque recordemos que el instrumento de la etapa 1 cierra el 30 de junio. En relación a la etapa 2, va a haber también una fecha máxima para recepción de solicitudes de reapertura, que es el 12 de septiembre, ya que el día 30 de septiembre se cierra el registro de etapa 2. Y lo mismo aquí las fechas para la etapa 3. Ahora, ese informe o correo electrónico que elabora el director del colegio
a su UGEL debe contener un mínimo de detalle e información sobre el error que ha incurrido, ¿no? Y también proporcionar sus datos de contacto, los datos del instrumento, ¿no? Del código modular, etcétera, para que pueda ser canalizada esa solicitud. El servidor responsable del seguimiento de la estrategia de los compromisos de desempeño de la UGEL, ¿no? Que ve refuerzo escolar, debe revisar y analizar la pertinencia de las solicitudes recibidas y elaborar un oficio dirigido a su respectiva del DRE o GRE, con el listado aprobado. ¿Qué sucede? Que el especialista UGEL puede recibir 20 solicitudes, ¿no? 20 directores que han incurrido en un error en el registro. Él tiene que revisar que efectivamente esos errores estén identificados, ¿no? Porque hay casos en que a veces mm, han solicitado reaperturas y no, haciendo la revisión no habíamos encontrado un error, ¿no? Y entonces a veces se ha sumado, se ha incrementado el número de solicitudes sin que sea necesario. Eh, entonces eso tiene que revisar el especialista UGEL. Una vez que él valide su lista de solicitudes, tiene que dirigirlo o comunicarlo a la DRE, porque como dice aquí el punto 4, el servidor responsable de seguimiento de la estrategia de refuerzo escolar o indicador 2.1 a nivel de DRE o GRE debe también revisar y analizar la pertinencia de las solicitudes recibidas y gestionar un oficio a la Dirección de Educación Secundaria o Primaria de Minedu, según corresponda. Puede ser enviado por mesa de partes, presencial o virtual o por correo electrónico, con el listado aprobado de solicitudes de reapertura. Es decir, que el último filtro, antes de que nos lo envíen a nosotros, es la misma DRE o GRE. Y considerando la fecha máxima para recepción, que es lo que está en el punto 5. Luego, el listado aprobado que se envía a la DRE-GRE, a la DEP, a la DES-IDEP, deberá considerar los siguientes campos, ¿no? Esos son los datos que comentaba. O sea, desde el dato del nivel de educación, si es primaria o secundaria, el código modular de la IE, el nombre de la institución educativa, el nombre de la DRE o GRE, el nombre del UGEL, los nombres y apellidos del director del colegio y el DNI del director, justificación, el motivo de la reapertura, y aquí ya los datos del solicitante que para nosotros es el contacto al especialista de la DRE o de la GRE, ¿no? Que es el que finalmente envía la información a primario o secundaria aquí en INEDU. Nosotros, una vez que esto lo resuelvan las áreas que ven en la plataforma Simón, contestamos al dato de contacto de la DRE o GRE para que él luego informe al del UGEL y del UGEL a los directores de los colegios que habían solicitado esas reaperturas para corregir alguna información en el registro de Simón. Esa es básicamente la ruta. Ese documento lo pueden descargar también de la sección de recursos del tablero de refuerzo escolar. Ahorita voy a copiar para los que no lo tienen el link del tablero de refuerzo por el chat de la sala. Bien, acabo de compartir por el chat el tablero de refuerzo, que es el mismo que pueden también ubicar en la sección de tableros de la plataforma Simón. Ahí también está el mismo enlace. Ahí seguramente falta actualizar el año, pero dice refuerzo 23-24. Claro, algunos consultan por qué no es directo, como les comentaba. Las solicitudes, hay veces que hay directores de que envían su solicitud de reapertura, han enviado aquí, pero ha entrado también por otros canales, ha entrado también por un SINAD, ha entrado por correo a otras personas, eh, está entrando al WhatsApp, llamadas telefónicas, entonces se sobredimensiona incluso una solicitud, puede tener como 5 veces haberla recepcionado. Nosotros, al querer hacer los filtros correspondientes, también no podemos darnos abasto para atender a todas las solicitudes que llegan, ¿no? Entonces, eso redunda luego en que las áreas que ven las reaperturas tampoco van a poderse poner recién a validar, a filtrar, ¿no? Y por eso que esa acción ahora está siendo derivada a la misma UGEL y a la DRE. O sea, solamente con listas validadas que envíe la DRE finalmente acá a Minedu, tanto a primaria o secundaria, es que se va a poder atender esas solicitudes, esas listas que tienen también una fecha plazo, porque ha pasado de que enviaban las solicitudes el mismo día que ya cerraba el instrumento o un día antes y luego acá llamaban, insistían, se quejaban y nosotros ya habíamos pasado la información, pero tampoco las áreas que ven la plataforma se puede dar abasto para reaperturar algo tan inmediato, aun cuando hay que considerar que Simón tiene múltiples planes a nivel nacional, ¿no? Entonces,
Tratamos de ordenar eso este presente año para que fluya mejor y además con la necesidad que este año incluso son 2 niveles, se ha triplicado el número de escuelas, entonces eso había que poner fechas para todos tener claro las fechas, ¿no? Fechas para el registro, fechas para la recepción de solicitudes de reapertura, tener claro que el registro es único, excepcionalmente se puede pedir una reapertura, y también hacer las coordinaciones entre los 2 niveles, primaria y secundaria. El tema de las pruebas no es un impedimento para el registro en Simón, ¿no? Entendemos que es un recurso importante, pero no impide el registrar mis acciones en Simón, ¿no? Hemos dicho que se pueden utilizar otros recursos también. No hay, no hay un problema para poder hacer ese cálculo, al menos en nivel de educación secundaria. Entendemos que en primaria también ha habido unas orientaciones de cómo calcular esos 2 grupos de evaluados y aquellos que ellos llaman con mayores necesidades, ¿no? De refuerzo, creo, en la denominación, ¿no? Y ya eso lo habrán visto con el especialista de primaria. Y entonces, la información que se registre es una información bastante general, únicamente tener en cuenta los cuidados sobre el tema del registro, tener la información previamente ordenada para proceder al registro y no tener demoras ni problemas en la carga o en el momento de grabar, y que las evidencias sean las que corresponden, ¿no? Ahorita ya no hay tiempo para mostrar lo que han cargado el año pasado. Ha habido una revisión, ¿no? Que eso lo dijimos también en su momento. Han cargado documentos del año 23, el 22, han puesto, en vez del informe de resultados, nos han puesto otra acta, ¿no? Han duplicado las actas, ¿no? Claro, porque el sistema permite cargar evidencia, ¿no? Yo puedo tomar una foto y lo cargo y voy a ver el archivo, pero si yo ya me lo descargo y lo reviso, veo que no es. Entonces, eso no va a sumar para el presente año, ¿no? Solamente eso recomendar, y creo que ya podríamos pasar a la siguiente sección, Irene. He estado revisando las consultas y a grosso modo hay podemos decir cinco grandes consultas, ¿no? Uno es con respecto a las etapas. Eh, las etapas de refuerzo escolar, claro, está habiendo, creo, confusiones con respecto a la etapa en razón a los compromisos de desempeño y la etapa en razón a la 045. Recordemos que hay un proceso, por ejemplo, en la etapa 1 de reconocimiento de necesidades que estamos poniendo hasta el 16 de mayo, pero obviamente esta no es la misma que tiene los compromisos de desempeño, porque el compromiso de desempeño está asociado ya al reporte propiamente y los tiempos difieren. Entonces, lo que podría decir yo con respecto a las etapas es resaltando de nuevo lo presentado. Me voy a compartir pantalla un poquito. Tal vez al 16 de mayo, hasta el 16 de mayo estamos en la etapa 1, del 19 al 24 estamos en la etapa de acompañamiento y desarrollo, y al 27 al 19 estamos en el 27 de octubre al 19 de diciembre estamos en la etapa de cierre. Entonces, la reunión de hoy ha sido un poco en el énfasis del reconocimiento de necesidades de aprendizaje, y sobre eso se han presentado los recursos. Vamos a tener otra asistencia técnica para la etapa 2, donde se va a precisar orientaciones para atención diferenciada, para el uso de los recursos que se tienen de refuerzo escolar y etc., ¿no? Y va a haber otra también para la etapa de cierre. Pero concretamente las fechas son esas, ¿no? La etapa 1 es hasta el 16, la etapa 2 es del 19 al 24 de mayo, que son las acciones pedagógicas que hacemos en gestión, y la etapa de cierre es del 27 de octubre al 19 de diciembre. ¿Sí? Entonces, eso es con respecto a las fechas, ¿no? Que es la consulta que estaba reconociendo acá. Y la otra consulta es con respecto al Excel. He identificado varias casuísticas con respecto al Excel. Algunos preguntan qué pasa si registro 18 y el Excel tiene que cargar los 40, dado que hay una numeración del 1 al 40. Si el Excel me dice si están en inicio proceso o logrado, eh, y los filtros, el uso de los filtros, ¿no? Entonces ahí hay que resaltar eh, que el objetivo principal de la estrategia de refuerzo escolar en esta etapa es reconocer esas necesidades de aprendizaje. Entonces, por eso es que el reporte es un reporte a nivel
cuantitativo a nivel del desarrollo de la competencia y capacidades, pero el tercer campo que ustedes ven acá y que expliqué en su momento, es un campo más cualitativo y es lo, llamemos, lo más medular que estaríamos esperando en el aula. Es decir, yo como docente tendría que reconocer cuáles son esos aprendizajes sobre los cuales el estudiante no está respondiendo adecuadamente. Y eso debería llevar a la reflexión de esos aprendizajes previos al grado que tendría que desarrollar el estudiante. O sea, el fin principal de este Excel es justamente poder reflexionar sobre el desarrollo de las competencias, capacidades y reconocer, llamemos, estas dificultades de aprendizaje, estas respuestas inadecuadas que tienen los estudiantes, para que sobre ello yo pueda tomar, llamemos, acciones pedagógicas. El Excel en sí mismo no tiene la función de botarme un reporte de inicio, proceso y logrado. O sea, ese no es el fin del Excel. El esfuerzo es, como reitero, eh, que sea una herramienta que nos permita a nosotros, de forma ágil, poder reconocer estos aprendizajes que traen los estudiantes, así como reconocer cuáles son sus dificultades en ese proceso, ¿no? Ahora, lo que tiene el Excel es esta pestaña que es exclusivamente tan solo para reporte de compromiso de desempeño y que es lo que ha explicado Iván, que pretende, llamemos, generar un porcentaje de respuestas acertadas y no acertadas, entendiéndose que las preguntas que están planteadas en esta evaluación son preguntas previas al grado. Entonces son preguntas, digamos así, que los estudiantes deben traer eh, en razón a los aprendizajes que han desarrollado, por ejemplo, de la primaria a la secundaria. Y que para efectos de poder reconocer eh, los que están, para reconocer cuántos están previos al grado en razón a las respuestas brindadas, es que se ha diseñado una fórmula que es la que aplicó Iván en su momento. ¿Sí? Ese es un punto con respecto al Excel de la finalidad. El fin principal de Excel justamente es esta sección que lleva un análisis más, podríamos decir, cualitativo, un análisis más con respecto a los logros en detalle o las dificultades en detalle de los estudiantes en razón al tipo de preguntas, a los desempeños, capacidades y competencias a las que se han enfrentado. Asimismo, hay preguntas con referidas al uso del filtro, ¿no? Entonces, el filtro es un sistema dinámico, ¿no? Entonces, acá estaba mostrando, yo tengo acá el filtro, ya está, quito el filtro y yo puedo seleccionar por estudiante, puedo a nivel de estudiante saber cuántas respuestas adecuadas ha hecho, cuántas respuestas inadecuadas, cuántas sin respuesta, o sea, no respondió el estudiante. Eh, Puedo hacerlo por grupo de estudiantes, es decir, quiero saber con respecto a la competencia cantidad. Acá están las preguntas que me sale con respecto a la competencia cantidad. ¿Quiénes son los estudiantes que han respondido inadecuadamente? Y ustedes ven en la parte superior el número 1, 2, 3, 1, 3, 5, 7, que sería el registro que han hecho los estudiantes en su evaluación con respecto a que han respondido inadecuadamente con la competencia cantidad, ¿no? Y si quiero ver en más detalle, acá está, ¿no? La pregunta 8, la pregunta 9, 11, ¿sí? Es, en este caso, las respuestas inadecuadas que ha hecho el estudiante, acá está, acá está. Entonces, el filtro vamos a ponerlo así, es intuitivo, no es nada complejo, eh, que permite tener todos esos detalles como ustedes estén considerando. ¿Sí? ¿Listo? Otra pregunta, ya, con respecto al llenado. Con respecto al llenado, también expliqué, con respecto al Excel, yo tengo acá el Excel y acá tengo el registro de datos, ¿no? Entonces, el sistema no me inhabilita si yo no llego a los 40. En razón al número que voy ingresando, estudiantes de respuestas, lo puedo hacer de forma manual, como ustedes ven acá que lo estoy haciendo, por ejemplo, o lo puedo hacer el registro con el formulario que está acá. Puedo hacerlos de las dos formas.
Entonces, voy haciendo el registro, me voy acá a esta sección donde dice datos y pongo actualizar datos. E inmediatamente el Excel me reporta en razón al grupo de estudiantes que ha registrado. Es decir, no es que el Excel no se activa si es que no llego a completar los 40, sino en razón a la cantidad de estudiantes que se han requerido. ¿Sí? Esa es otra pregunta. Ya, la otra pregunta es con respecto a las fichas y al tiempo. Claro, ¿no? O sea, recordemos que las fichas de refuerzo escolar no son unidades, están previstas para abordar aspectos específicos y que justamente en el esquema que les mostré, la función de las fichas es articular y complementar algunas actividades que vamos haciendo. Entonces, en ese sentido, sí, pues las fichas han sido diseñadas para un tiempo de 45 minutos. Entonces, y es más, el docente puede adecuar las fichas, no significa también que las fichas estén cerradas, el docente puede hacer adaptación. En las acciones de monitoreo que hemos hecho en el 2024, se han encontrado en campo eh, el uso de las fichas que han desarrollado los maestros en primer lugar, y también se han reconocido las adaptaciones que han hecho en algunos casos con respecto a las fichas. El tiempo que se estima acá es referencial 45 minutos, pero si ustedes creen conveniente más de 45 minutos, eso ya está en una gestión flexible de ustedes. Pero sí, las fichas están ordenadas en una actividad, en fases, y que se esperaría que el alumno lo desarrolle en 45 minutos. ¿Sí? Con respecto a los materiales, sí veo que hay muchas preguntas con respecto a los materiales. ¿Cómo se acceden a los materiales? Voy a entrar de nuevo, un ratito. Estamos acá. Se ve la pantalla, ¿no? ¿Me confirman, por favor? Sí se observa, está en la parte del Perfecto. Google. Buscar Educa. A nivel de Educa, entro acá a la barrita de servicios, materiales educativos, pongo mi rol, en este caso voy a poner docente, entro al rol docente y acá está inicial, primaria, secundaria, entro a secundaria, colecciones secundaria y acá está evaluación diagnóstica 2025 matemática. Así también van a encontrar ustedes evaluación diagnóstica 2025 comunicación. Como se expresó, está en proceso de carga. Es así como se accede a los materiales. Reitero, entramos a Pereduca, entramos a la barrita de servicios, materiales educativos, entramos a materiales educativos y luego nivel secundaria y se tiene el acceso al material. ¿Sí? Eso podría decir con respecto al, al acceso al material, que es lo que están consultando. ¿Eh? Sería importante que nos facilite el formato de sistematización. Claro, en este espacio en que he mostrado ahorita, acá en este espacio que he mostrado, está. En este espacio que ustedes van a encontrar la evaluación, van a encontrar las orientaciones y van a encontrar el Excel, acá está, en una versión descargable para que se ejecute, ¿sí? Entonces, todo esto van a encontrar en el portal de Pereduca, reitero, en servicios, materiales educativos y nivel de secundaria. Con respecto al desarrollo de las horas de refuerzo escolar, hay dos preguntas. Una con respecto a las instituciones educativas GEC. La respuesta ahí es que en las instituciones educativas GEC se hacen 2 horas de refuerzo escolar dentro de la jornada, ¿sí? No es que haya una jornada fuera del horario escolar del estudiante, sino se hace dentro de la jornada del estudiante, ¿sí? En el caso de instituciones educativas GEC. A nivel de instituciones educativas GER, eh, se está rigiendo sobre la normativa de cuadro de horas. Al respecto, en el 2024 se emitió un oficio precisando las acciones pedagógicas de la jornada. La jornada escolar es de 7 horas, ¿sí?
Y tenemos horas extracurriculares y estas horas extracurriculares se destinan a horas para refuerzo escolar. Entonces, en ese punto, lo que he dicho hace un momento es que aquellos estudiantes que requieren mayor atención, la escuela se organiza y brinda la atención haciendo, fuera del horario escolar del estudiante, en el caso del estudiante fuera del horario escolar, y de las horas asignadas al docente, ¿no? De su jornada laboral. Dentro de su jornada laboral se hace uso de las horas extracurriculares para la atención al estudiante y, como reiteraba ahí, no es a todos los estudiantes fuera del horario escolar, sino a aquellos estudiantes que requieren mayor atención. Puede darse el caso, por ejemplo, que yo docente tengo 4 aulas, eh, eh, y entonces de esas 4 aulas yo selecciono a un grupo de estudiantes que requieren mayor atención para refuerzo escolar y los invito y organizo con el equipo directivo y con las familias para generar una hora fuera del horario escolar donde los voy a atender. No significa que esas 4 aulas tengan que quedarse fuera del horario escolar y tener un espacio para las 4 aulas, sino en aquellos estudiantes que requieran mayor atención son las que hacen uso de estas horas extracurriculares que tiene el docente. Dentro del horario escolar, todos los estudiantes hacen refuerzo escolar 1 hora. Así está contemplado e interpretado la normativa. ¿Sí? A ver. Bueno, esas son las consultas que he ido registrando. No sé si hay una última que se esté dando. A ver, lo voy a ver. El Excel, la jornada, las fechas ya dije. El Excel. Ok, esas son las consultas atendidas. Con esto entonces damos por concluido la asistencia técnica. Igual siempre estaremos en atención a las consultas que se requieran eh, para estas acciones. Saludos. Agradecemos la participación de cada uno de ustedes que nos han acompañado el día de hoy en esta asistencia técnica. También agradecemos a los especialistas Iván de la Cruz y Pedro Coyanqui. Bueno, con esto estamos dando por finalizada la sesión del día de hoy y quedamos pronto para una nueva asistencia técnica. Gracias. No se olviden de culminar el registro de su asistencia, los que aún no han podido registrarse, y su encuesta de satisfacción, por favor. Gracias. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.